Cordial saludo para todos. Mi nombre es Astrid Toquica, mi código 52-200-220 y pertenezco al grupo de toxicología. El día de hoy vengo a hablarles acerca de una estrategia para el uso adecuado de antibióticos en niños de 0 a 12 años. Comencemos. Bueno, mi estrategia está dirigida básicamente a un plan de concientización y optimización para un uso razonable de antibióticos. ¿Con qué objetivo hacemos esta estrategia? Es con el fin de establecer e implementar un plan que permita optimizar y concientizar sobre el uso racional de antibióticos en niños de 0 a 12 años, en diferentes instituciones de salud como IPS, EPS. ¿Esto con qué fin? Con el fin de fortalecer los conocimientos y las capacidades del personal médico, sanitario, del personal farmacéutico y promover las buenas prácticas en la comunidad en general. Como les mencionaba anteriormente, esta estrategia va dirigida a personal médico, personal de salud, servicio farmacéutico y comunidad en general. Bueno, dentro del personal de salud encontramos que hay una parte o un nivel intrahospitalario y otro ambulatorio. Dentro del nivel o el contexto hospitalario, encontramos que hay un uso inadecuado de antibióticos y esto puede incidir principalmente para que se dé una resistencia bacteriana a los mismos. Esto puede conllevar a ¿qué? Primero, a un aumento de estancias hospitalarias de los pacientes. Segundo, a complicaciones en sus cuadros clínicos. Tercero, a infecciones nosocomiales o intrahospitalarias debido a esa misma resistencia bacteriana. Cuarto, a un aumento de costos de hospitalización. Por lo cual, la estrategia estaría dirigida a, primero que todo, en el nivel intrahospitalario, a crear un grupo de trabajo multidisciplinario que ayude a llevar un seguimiento, un control, una vigilancia del uso de antimicrobianos, ¿sí? Y hacer el respectivo seguimiento. Este equipo multidisciplinario estará conformado básicamente por un infectólogo, una enfermera de comité de infecciones, un químico farmacéutico, un epidemiólogo. Todos ellos en trabajo conjunto serán quienes hagan un continuo seguimiento a de pronto un uso indiscriminado de estos antibióticos dentro de la institución hospitalaria. Como segundo punto, tenemos que debemos concientizar al personal médico y de enfermería sobre la problemática tan grande que hay sobre la resistencia bacteriana por el uso inadecuado de los antibióticos. Para esto se requiere que entrar a una profundización sobre los conocimientos basados en investigación y vigilancia epidemiológica. También se debe concientizar al personal médico y enfermería sobre la importancia de poder disminuir la ocurrencia de estas infecciones y cómo es disminuyendo los riesgos, y esto se hace cumpliendo con unas normas de bioseguridad muy importantes a través del lavado de manos o el uso adecuado de elementos de protección personal. También vamos a hablar acerca de optimizar el uso de los antimicrobianos. Esto significa que deben ser recetados o prescritos cuando realmente sean necesarios, ¿sí? Y cuando sean para cada tipo de infección deben ir prescritos, ¿sí? A veces de pronto son recetados sin que se le haya hecho al paciente una debida anamnesis o unos exámenes que constate que realmente requiere de ese antibiótico, por lo cual se debe optimizar el uso de estos antimicrobianos, o sea, recomendar que sí sean o se utilicen cuando realmente sean necesarios.
Otro punto importante es promover y promocionar la vacunación como método de control de enfermedades. Bueno, dentro del servicio farmacéutico encontramos que también lo hay a nivel hospitalario y a nivel comunitario. Pues dentro de nivel hospitalario estaría también enfocado, como lo mencionábamos anteriormente, dentro del equipo de trabajo a nivel intrahospitalario, y ya a nivel comunitario, que es otro contexto donde se puede presentar un uso inadecuado de antibióticos, pero esta vez es por la automedicación. Ya a nivel comunitario, el plan a seguir es un plan de concientización y optimización dirigido básicamente ¿a quién? A la comunidad en general. Nosotros, como futuros regentes de farmacia y como parte del servicio farmacéutico, primero que todo debemos dirigirnos a no estimular la automedicación. Esto significa que si alguien llega solicitando ayuda de que su niño pequeño se encuentra enfermo, nuestra responsabilidad social va dirigida a enviar a ese padre de familia o a esa madre de familia a direccionarlos a un servicio de salud. Todo medicamento para los niños de 0 a 12 años deben estar prescritos con una fórmula médica. Nosotros no podemos dispensar fórmulas que no tengan una fórmula médica vigente y certificada por un médico especialista, en este caso un pediatra, ¿sí? Entonces eso nos indica que no podemos recetarle de ninguna manera ningún tipo de medicamento o antibiótico en este caso, si el paciente presenta algún tipo de síntomas como fiebre o malestar, ¿sí? Esto dirigido ¿a qué? A que muchos de las patologías o de las afecciones no son siempre de origen bacteriano. Muchas de estas patologías son de origen viral, por lo cual no podemos recetar antibióticos porque lo que podríamos ocasionar es una resistencia precisamente a esos antibióticos por un uso inadecuado. Otro punto importante es que el regente de farmacia debe constatar que todos los datos escritos en esa fórmula médica enviada por el médico especialista estén correctos. ¿A qué me refiero que estén correctos? A que debe estar el nombre del paciente, debe estar el nombre del medicamento claro, la presentación del medicamento, la dosis del medicamento, la vía de administración, la frecuencia con la que el médico le ordena ese medicamento. Todos estos datos deben estar claros y concisos dentro de la fórmula médica. Esto para evitar algún tipo de mala dispensación o mala administración, que los padres al momento de darle el medicamento al niño puedan darle una dosis equivocada. También debemos dar una explicación clara, como lo mencionaba anteriormente. Los médicos a veces se limitan de pronto a prescribir la fórmula médica, pero a veces no son muy claros en expresarle o en aclararle las dudas a los padres de familia. Y los conocimientos de ellos obviamente son muy limitados, por lo cual es nuestra obligación dar una explicación clara y precisa a los pacientes, en este caso a los padres, sobre el tipo de medicamento que van a administrarle a sus hijos, en este caso un antibiótico, sus posibles reacciones adversas y sus posibles complicaciones. Es muy importante porque en caso de que los pacientes lleguen a presentar algún tipo de reacción adversa, ellos sepan cómo deben actuar en ese momento y qué deben hacer. Por lo cual es muy importante nuestra explicación. El regente de farmacia debe dar una acertada explicación a los padres acerca de la presentación
De los medicamentos. ¿A qué voy con esto? A que muchos de los medicamentos para los niños son recetados en suspensión oral. Esto facilita su deglución, a ellos les queda mucho más fácil poderlo deglutir. Pero estos medicamentos generalmente vienen en polvo y los padres los tienen que reconstituir con agua o con agua estéril. Entonces debemos darle una indicación clara y precisa de cómo debe hacerlo. ¿Para qué? Para evitar que los padres de familia puedan sobredosificar a los niños o por el contrario darles el medicamento demasiado diluido, porque si le meten demasiada cantidad de agua estéril pues va a quedar muy diluido y por ende las concentraciones de medicamento van a quedar muy bajas y no va a ser efectivo el medicamento. Por eso es muy importante nuestra explicación. Es importante revisar y constatar que los medicamentos que dispensemos sean los correctos y que los padres explicarles que ellos deben verificar de forma clara que lo que se les está entregando sea el medicamento ordenado por el médico. Muy importante, la dispensación. Recordar la importancia de mantener estos medicamentos lejos del alcance de los niños, esto para evitar posibles ingestas accidentales y por ende intoxicaciones que puedan presentar algún riesgo para el menor. Es muy importante también revisar las fechas de vencimiento de los antibióticos. Si dispensamos un medicamento vencido, pues primero podemos de pronto poner en riesgo al menor causándole alguna de pronto molestia digestiva y segundo, no le estamos dando un medicamento que cumpla su función, que es ser un antimicrobiano. Por ende, este medicamento no le va a ser eficaz al menor. Entonces, lo que podemos hacer es complicar su estado, su cuadro clínico. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Se debe concientizar a los padres sobre la importancia de respetar las dosis, los horarios y que el tratamiento va a depender de eso. El uso indiscriminado de antibióticos también puede causar graves alteraciones en los órganos de los niños, por lo cual toca tener mucho cuidado porque puede causar toxicidad. Entonces hay que tener un uso racional y responsable con la administración de los antibióticos. En la comunidad, bueno, los antibióticos desde hace mucho tiempo han sido utilizados también en la parte de la agricultura, para el uso también de animales de granja, por lo cual cuando eso ha hecho que haya también una resistencia bacteriana para nosotros, para la comunidad en general, y hace que muchos medicamentos ya no funcionen o tengan la misma eficacia. Por lo cual toca ponerle mucho cuidado a este tipo de problemática. El uso inadecuado de antibióticos se está convirtiendo en un grave problema de salud pública, por lo cual es hora de actuar y concientizarnos de que se deben usar de manera razonable y adecuada. Muchas gracias.